Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una emisión de Morada Noticias, su herramienta ciudadana para vigilar el poder y rastrear el placer de Medellín. Hoy de nuevo los acompañamos los realizadores habituales, Laura Bayer quien les habla, George Varela en la reportería, Dani Arbeláez en la magia de la consola y por supuesto toda la fuerza que hay detrás de esta producción, que es una alianza editorial entre el colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Universo Centro y Latina Estéreo. También con toda la fuerza creadora y reportera del colectivo Editores de Ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes, les habla Daniela Arbeláez y les doy la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo. Muy buenas tardes, gente que no aguanta preguntas incómodas de esta ciudad. Y las invitamos a que estén interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, @moradamed en Twitter, Instagram, moradamed. Gracias por escucharnos. Para todos esos marchantes multitudinarios que salieron a las calles en apoyo a nuestro presidente interino de Venezuela, perdón, de Colombia, el Mesías, el doctor Alvarito, también los invitamos a la disertación y al debate en este noticiero, sobre todo con nuestra pregunta de esta semana. Numeral es para una tarea. Les estaremos comentando qué será a lo largo de esta emisión, así que no se desconecten de Morada Noticias. Y también les recordamos que estamos ahí en nuestro WhatsApp 350-666-8436. Bienvenidos a Morada Noticias. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Nos dejan un gobierno después de 4 años de gestión en todos los parques de la ciudad, pero hay un montón de cosas que se quedan sin entregar y cosas que dejaron de encargarse en esta administración saliente de Federico Gutiérrez. Escucharemos cuál es el clamor de la oposición, la poca oposición que tuvo este gobierno y por supuesto de nosotros los ciudadanos críticos. ¿Qué le faltará a Federico Gutiérrez por entregar en esta administración a la ciudad? También tenemos noticias de que mañana se llevará a cabo otra audiencia más territorial de la Jurisdicción Especial para la Paz en Medellín. Esta vez el tema a discutir es Hidroituango, porque todavía está en el tintero si se decreta medida cautelar en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico debido a los casos de desaparición que se presume ocurrieron en la zona. Además de eso, también mañana será el día de indagatoria citada por una de las altas cortes a Álvaro Uribe Vélez. También les ampliaremos información sobre eso y sobre qué va a pasar con el destino de Noticias 1, este noticiero independiente que anunció su salida al aire para el 30 de noviembre de este año. También intentaremos reflexionar un poco acerca de la protesta social. Ecuador lleva desde el martes de la semana pasada con un gran clamor ciudadano porque el presidente decidió aumentar los precios de la gasolina. Y muchas personas de la sociedad civil salieron a movilizarse a las calles y la protesta llegó a tal magnitud que el presidente tuvo que decretar estado de excepción. ¿Por qué en otros países de Latinoamérica la protesta social es tan válida y por qué en Colombia estamos deslegitimándola e incluso tratando de regularla con proyectos de ley? Lo averiguaremos hoy. Además de eso, también un tema que tiene que ver con paz, y es que hay un rumor de que están censurando de nuevo el documental El silencio de los fusiles en las presentaciones de festivales en el exterior. Además de eso, pues como hoy es lunes de economía, hablaremos de cuánto cuesta realmente hacer un celular, qué haríamos si tuviéramos las partes disponibles, cuánto nos gastaríamos en hacer nuestro propio celular con juegos de azar y mujerzuelas.
miento, solamente con un software libre. Y también las noticias de deportes, porque fuimos cuartos en el Mundial de Atletismo y esto nos dio una clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además daremos un homenaje al periodista que falleció este domingo, un gran maestro de la ética periodística, Javier Darío Restrepo. Bienvenidos a Morada Noticias. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El viernes y sábado fueron 2 días consecutivos sin homicidios en la ciudad. En lo que va del año han sido 62 días sin perder ningún ser querido por la violencia homicida. Sin embargo, ayer domingo fue asesinado Francisco León Quiseno Murillo, de 29 años. En los 280 días que van transcurridos del 2019 han sido asesinadas 483 personas, 483 seres amados que nos harán falta cada hora, cada día, cada semana en esta ciudad. Queremos dedicar un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Sabemos que muchas cosas se hicieron en esta ciudad en estos 4 años, algunos proyectos sui generis, como una extraña fiesta de la diversidad que no tenía precedentes, no tenía colectivos diversos tampoco. El show de la tumba del Mónaco. El Mónaco, la maravillosa y costosa pauta en Discovery de nuestra ciudad y lo maravillosamente que ha progresado todos estos años. Hemos vencido la violencia, tenemos una gran capacidad de recordar nuestra memoria Y por eso seguimos matándonos. Y una cancha a la que se le celebraron el 103 aniversario, pero no el número 100. No el 100, sino el 100. Los pequeños arbustos sembrados en los distintos corredores de la ciudad y luego retirados. Después vilmente arrancados porque pues maluco dejar el hueco por 3 meses, Sí. porque qué pesar que se quedara el hueco ahí. Los palitos estos de la ruta Solobús, del carril Solobús. Los volardos que cobraron tantas vidas de motociclistas el primer año de que este ya secretario de movilidad. Todos están opacos y caídos. Eso no lo veo uno de Muchas noche. cosas sobre las que tal vez quejarnos, pero también que poner una mirada observadora y una veeduría juiciosa ante lo que hizo este alcalde, pero también hay que enfocarse en lo que dejó de hacer, en lo que dejó de encargarse, si no es porque Aníbal Gaviria dejara contratado la segunda etapa de Parques del Río, tampoco hubiera quedado eso bien, tal vez a medias. Y entre muchas otras cosas de las que tenía que encargarse y no se encargó. ¿Qué no nos va a dejar Federico Gutiérrez York y qué era importante para la ciudad que encontrara una solución en estos 4 años? Resulta que vamos a poner el ejemplo solo de 3 proyectos: la extensión del cable aéreo de Palmitas, las remodelaciones de la Biblioteca España y la unidad intermedia de Buenos Aires.
son solo algunos proyectos a los cuales esta alcaldía no les va a meter mano. Lo triste del asunto es que esta administración tuvo 8 billones de pesos más de presupuesto que alcaldías anteriores. Vamos a escuchar qué dice la concejala Luz María Munera sobre estas denuncias presentadas en el Consejo ante la EDU y ante la administración municipal. Y hoy vienen y nos dicen que no van a entregar nada. Pero además tenemos una subdirectora del agujero negro, la EDU, que no tiene ni idea. La unidad intermedia de Buenos Aires, nada más y nada menos que la unidad intermedia de Buenos Aires, que tiene sin salud a las comunas 8, 9 y 10, no tiene ni idea, ni un adelantico, porque como no lo pusieron, yo no tengo la EDU en la cabeza, no tengo ni idea. 8 secretarios y directivos de esta administración por fuera, desmantelada la administración. Ahí está la prueba de cómo dejaron la administración y cómo la van a dejar. La Biblioteca España, yo en eso acompaño a Fabio, pero no quisiera que ustedes contrataran nada. ¡Qué horror! ¡Qué susto! ¡Qué susto que ustedes contraten la Biblioteca España antes de irse! Lo que quede por contratar, sí que algo, que lo haga el que siga, ustedes no. ¡Qué horror! Que lleguemos a eso. A otro nuevo gran contrato con ustedes. Debe reconstruirse la Biblioteca España. Es que ¿quién dijo que la corrupción de la clase política de este país la tienen que pagar los habitantes de los barrios más pobres de Medellín? No seamos descarados. Le metimos más de 20.000 millones de pesos a tumbar el Mónaco. Eso es que era una fiesta casi que de mafiosos. El lujo, la comida, ¿cierto? Una cosa de locos esa tumbada del Mónaco. La millonada, claro, uno con 8 billones de pesos más pues busca dónde los bota, cuando no es capaz de planificar y cuando además la ciudad le importa un carajo. Para nada, fuera de gastarse en la plática, con un contratista que entre otras cosas está muy interesante la investigación que venimos haciéndole algunos. Pero meterle plática a la Biblioteca España, no. Pues ¿cómo? Si eso es para pobres, eso es para negros, para feos, para gordos. Contundente. Eso es todo, nada más que decir. Y lo que No ha tengo guayado en pruebas. este caso es que Luz María Munera, por ejemplo, es la única concejal de oposición en todo el gabinete. O sea, ¿qué cosas buenas hubieran pasado si hubiéramos tenido por ahí otros 3 o 4 concejales como ella que hicieran un control juicioso de esta alcaldía? De pronto no se hubieran permitido cosas como la demolición del Mónaco, que sabemos, gracias a la Veeduría Ciudadana, al Plan de Desarrollo en Medellín, que improvisaron mucho en su planeación, en su ejecución y en todos los valores que nos valió tumbarlo y hacer el presunto parque que se va a hacer en su lugar ¿Qué se va a hacer? Que no se ha hecho por ahí derecho. y que tampoco van a entregar. No, y la segunda etapa del Museo Casa de la Memoria, que está ahí bien en entredicho y tampoco se ve mucho los avances, aunque ya era un presupuesto aprobado y que en varias ruedas de prensa han hecho entender como que la tumbada del Mónaco es esa segunda etapa del Museo Casa de la Memoria. Y no podemos dejar al Museo Casa de la Memoria tan cojo, tan aislado en cuanto a procesos y en cuanto a planeación, y pues de qué manera también estamos recordando, si nos estamos tomando nuestra memoria en serio. Es un asunto muy complejo. Otra cosa que es compleja y de la que todos los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos mucha expectativa es de la audiencia sobre desaparecidos en la zona de Hidroituango. Vuelve la JEP a Medellín, la Jurisdicción Especial para la Paz, este alto tribunal que está a la misma medida de la Corte Constitucional. Vienen durante los días del 8 y 9 de octubre, es decir, mañana y pasado mañana, a de nuevo ocupar el Palacio de Justicia para exponer los puntos claves de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico de Ituango. La sección de primera instancia de casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP necesita precisar el universo de víctimas de desaparición forzada que hay en estos lugares, y por eso invitaron a los movimientos que solicitaron la medida cautelar, es decir, una medida de protección para esta zona,
Movice, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y el Movimiento Ríos Vivos, para formularle preguntas a las instituciones públicas y privadas acerca de las acciones que han hecho para precisar el universo de estas víctimas de desaparición forzada, ubicar los lugares formales o informales de inhumación y recuperar e identificar cuerpos. Es decir, van a preguntarle a EPM si se encontró cadáveres mientras construía el proyecto hidroeléctrico, y EPM en efecto tendrá que responsabilizarse de todo lo que hizo o dejó de hacer mientras estuvo construyendo la presa de la hidroeléctrica. Desde mañana a las 8 de la mañana Morada Noticias estará cubriendo esta audiencia, y al final, quién sabe, depende de la información que salga en estas audiencias, porque por lo general siempre son secciones donde sale mucha verdad y se originan muchas noticias, pues les podremos preparar un contenido especial informándoles y explicándoles sobre este fenómeno tan complejo en todos los sentidos de la sociedad que ha sido Hidroituango. Un noticiero independiente que se apagaba hace un mes nos dejó la alarma de la crisis del periodismo. ¿Qué va a pasar con Noticias 1, Dani? Sí, el pasado 1 de septiembre nos anunciaron en una emisión precisamente de Noticias 1 que este noticiero independiente que tiene emisiones los fines de semana no saldría más al aire en el canal 1. Ayer Mabel Lara, que es la periodista y presentadora de Noticias 1, junto a Jorge Acosta, el gerente, le contaron a toda la audiencia que en definitiva el próximo 30 de noviembre sería la última emisión de Noticias, pero van a continuar. Sobre Noticias 1 por ahí. La vaca consiste en dar 1.000 pesos por emisión. Si uno quiere que le lleguen las emisiones de Noticias 1, van a costar 1.000 pesos, pues es un aporte de 1.000 pesos. En el mes son 10 emisiones, entonces al mes serían 10.000 pesos. Y si uno quiere hacer el pago anual, son 120.000 pesos. Pueden ingresar a la página vaki.co, la red independiente, y ahí están como todas las formas de pago, pero escuchemos a Mabel Lara y a Jorge Acosta, que nos explican bien qué es lo que se viene con este nuevo plan. El gerente de NTC, Jorge Acosta, me acompaña esta noche en el set. Buenas noches, Jorge. Mabel, muy buenas noches. ¿Cuál es el mensaje que cambiará la historia de la red independiente y que usted ha anunciado previamente? Querida audiencia, muy buenas noches. Luego de un mes de arduas negociaciones con los socios del canal, lamentablemente no fue posible llegar a un acuerdo para que siguiéramos al aire aquí. Así las cosas, nuestra última emisión en el Canal 1 será el sábado 30 de noviembre. ¿Cuántos años lleva al aire Noticias 1 por este canal y qué es lo que sigue? Han sido casi 28 años de transmisión ininterrumpida, informando al país por este canal. Obviamente este es un anuncio difícil, pero no marca un final, sino un nuevo comienzo. La solidaridad de tanta gente, empezando por nuestros periodistas que nos acompañan esta noche, los técnicos, los administradores y toda la familia de Noticias 1, nos llena de energía para continuar. En consecuencia, yo quiero invitarlos a ustedes, a los cientos de miles de personas que nos ven y que nos creen y que encuentran en nuestro trabajo un periodismo juicioso, independiente, a ser parte del nuevo modelo de Noticias 1. Esta es una invitación muy simple. Todos ustedes son bienvenidos a formar parte de la red independiente, y para lograrlo solamente necesitan aportar 1.000 pesos por cada emisión de Noticias 1. ¿Cómo es eso de 1.000 pesos? Así como lo oyes, Mabel, esperamos 1.000 pesos, es decir, en el mes tenemos 10 emisiones, luego el aporte que le proponemos a la gente que quiera ser parte de la red independiente es de 10.000 pesos mensuales para que Noticias 1 esté libre y abierto a todo el mundo. ¿Qué pasa si alguien quiere aportar una sola vez al año? Si alguien quiere hacer un solo aporte, es absolutamente bienvenido y está patrocinando todas las emisiones de 2020, y obviamente lo único que tiene que hacer es una contribución única de 120.000 pesos. Nosotros no queremos enmarcar este aporte ni volverlo rígido, lo hemos estandarizado en 1.000 pesos porque creemos que esa es una cifra
fácil y la meta yo creo que la vamos a lograr. ¿Y qué pasa con el dinero que se recoja? Nuestro compromiso público y que hacemos el día de hoy aquí ante todos ustedes es que esos recursos de la red independiente de ustedes solamente podrán destinarse a la producción de Noticias 1. Pero como estamos absolutamente seguros que la red independiente crecerá y se multiplicará, los recursos que llegaren a exceder nuestra meta propuesta, es decir, la de cubrir la producción de Noticias 1 durante el año 2020, sin excepción alguna, serán destinados a fortalecer el periodismo independiente y a hacer muchas más investigaciones para que ustedes, ciudadanos, conozcan lo que personas poderosas quieren ocultar, para que puedan estar seguros que esta promesa se va a cumplir. Nos comprometemos a rendir cuentas públicas cada año. Así que, Mabel, es muy fácil, ya mismo vuélvanse miembros de la red independiente y una vez lo hayan hecho, compartan en sus redes sociales el hashtag Yo Soy la Red Independiente. ¿Y dónde podemos volvernos miembros de la red independiente? Mabel, solo necesitan entrar a la página vaki.co/la red independiente, Vaki con K, y hacer allí su aporte. No hay fecha límite para que se puedan volver miembros. Pueden hacerlo ahora, en un mes o el año entrante. ¿Y qué pasa si alguien quiere hacer los aportes en efectivo? También lo puede hacer y es igualmente fácil. Simplemente entra a la página vaki.co/la red independiente, escoge el monto del aporte con el que se quiere volver miembro y le da clic en donde dice efectivo. Inmediatamente la página le genera un código y con ese código va a cualquier baloto o efectivo del país. Nos queda la pregunta de dónde podemos seguir viendo la señal de Noticias 1 a partir del 1 de diciembre. La señal de Noticias 1 a partir del 1 de diciembre podrá verse a través de varios canales de cable que anunciaremos muy pronto. No los mencionamos hoy porque estamos cerrando esas negociaciones, pero apenas queden hechas lo vamos a informar. Y obviamente en nuestro portal noticias1.com y en las redes sociales Twitter, Facebook y YouTube. Mabel, hoy estamos haciendo el anuncio más importante en los 28 años de nuestra historia. Noticias 1 es ahora de ustedes. Ustedes son la red independiente. Gracias, Jorge. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Gracias. ¿Tienes algo que decir? Morada Noticias es el espacio para tu radiocolumna. Escríbenos a info@morada.co o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amar. Injustos con el doctor. Qué pecado que es el primer presidente en toda la historia de Colombia citado por la Corte Suprema de Justicia a una indagatoria. Es un asunto histórico y también hay que ponerle la mirada en todo el hecho, valga la redundancia, de que las cortes siguen siendo el contrapeso del poder ejecutivo, de que es bueno tener ese equilibrio de tres poderes en Colombia, pues porque nos permite no desquiciarnos. Hay una persona que es posible, presuntamente esté muy desquiciada con el poder, como él es el expresidente Álvaro Uribe, y bueno, fue citado por la Corte Suprema de Justicia a una audiencia que será mañana y que todo el país está a la expectativa de qué va a pasar en este lugar. Así, ayer a las 10 de la mañana empezó la movilización desde el Parque de las Luces, por la indagatoria a nuestro señor presidente. Y para comentar un poco desde Twitter, pues hubo dos tendencias en Twitter el día de ayer. Uno era a la calle por Uribe y la otra era movimiento anti-uribista. O sea, la contrapartida también estuvo siendo tendencia en Twitter. No, y tendencia siempre en el resto del mundo. ¿No vieron el video de la señora diciendo que todos los violadores y los terroristas estaban en el Congreso? Y le contestó una pelada, pero Uribe también está en el Congreso. Y casi se autodestruye por dentro. Sí, le salió el tiro por la culata, como dicen por ahí. Y bueno, recordemos que esta audiencia que está citada para mañana 8 de octubre, como ya les dije, es un momento clave en la historia de Colombia y es con el objetivo de preguntarle al expresidente por un caso de manipulación de testigos, específicamente en la demanda que le habría interpuesto a Iván Cepeda, al otro congresista,
y la presunta manipulación de testigos que pudo haber en este caso. Esto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y el expresidente debe responder por los supuestos delitos de soborno y fraude procesal por haber manipulado testigos para que se retractaran de declaraciones en contra de él y su relación con el paramilitarismo. La Corte Suprema de Justicia tiene 10 días después de la audiencia para proferir una sentencia. Entonces ahí nos queda este tema y es muy complejo todo lo que hay alrededor, no solamente de Uribe, sino de sus discursos en cuanto a paz y guerra. Por eso precisamente hay tantas pujas en el exterior por saber qué imagen de paz y qué imagen de guerra estamos dando a conocer al resto del mundo. ¿A qué me refiero, Dani? Silencio de los fusiles. Bueno, precisamente la directora Natalia Orozco, que hizo este documental El silencio de los fusiles, en el que documenta partes muy importantes del proceso de paz, sobre todo pues como en el territorio colombiano, muchas de las cosas que viven los campesinos, pues hay unos rumores alrededor del documental y es que la Cancillería tiene un veto del documental. La Cancillería pues se niega a este asunto y afirma que en este gobierno se ha proyectado 8 veces, algunas el año pasado y otras 2 veces este año, pero la directora Natalia Orozco pues dice que de todas maneras se encuentra muy preocupada porque el documental no se proyecta desde abril y además los rumores toman más fuerza cuando el pasado domingo, no ayer sino el anterior, se hizo el Festival de Cine Zurich en Suiza, en el que se proyectaron 18 películas colombianas, excepto El silencio de los fusiles. Entonces queda ahí como en entredicho y además Sofía Gaviria es la embajadora de Colombia en Suiza, que es la hermana de Aníbal Gaviria y ha sido una de las personas que más descontento ha mostrado con el documental. Dice que ella no está de acuerdo con que este producto esté en el portafolio del gobierno para el exterior porque es hacerle propaganda a la exguerrilla, dice Sofía Gaviria. Esos Gaviria son como que muy raros. Sí, entonces ahí hay como que sí, como que cuando el río suena piedras lleva, no está pues como muy claro si sí hay veto claro o no, pero ya hay varios medios de comunicación y gremios de artistas, de cine y demás, preguntándole concretamente al Festival de Cine de Zurich que exprese explícitamente cómo fue la escogencia de estas 18 películas y si hubo algún anuncio en específico que le hayan hecho, sobre todo por parte de Sofía Gaviria, la embajadora en Suiza, de no poner ese documental o Pérez Gutiérrez. La censura del documental y hablando pues esto de los candidatos, del 27, que es la convocatoria para que salgamos a elegir de nuevo a nuestras autoridades locales y departamentales, estaremos muy juiciosos dándoles a conocer algunas otras cosas que tener en cuenta tras este proceso electoral, como por ejemplo mañana que vamos a tener un programa dedicado a las juntas de administradoras locales.
qué es lo que hace un edil y cuáles son las propuestas a tener en cuenta para las personas que se están postulando a estos cargos, y también vamos a tener para una tarea de cuánto vale hacer campaña política. Así que esperamos su amable sintonía aquí en Morada Noticias para darle una pausa a las noticias, valga la redundancia, una que suena a Medellín. Sí, vamos a escuchar una banda que se llama Kibana, que los estuve escuchando este fin de semana y tienen apuestas muy bacanas desde el jazz progresivo para Medellín. La ciudad, el barrio, la cuadra, la esquina. A esto suena Medellín. Ahí escuchábamos entonces Kibana con K y con V para que los busquen, música para Medellín, jazz progresivo. Bueno, hay un asunto internacional que nos preocupó mucho, sobre todo después de que pasó este Festival Gao y conociéramos el movimiento del medio independiente Wambra en Ecuador. También tuvimos la oportunidad de saber qué es lo que estaba pasando en el vecino país con la protesta social y el estado de excepción que recientemente decretó su primer mandatario por las protestas que se dieron después del alza de la gasolina. En este momento estamos con Nelcy Lizarazo. Ella es colombiana pero vive en Quito y es parte del equipo de Presensa, una agencia internacional de prensa que ha cubierto todos estos movimientos, no solamente en Ecuador, sino que en su experiencia también en Colombia. Nelcy, buenas tardes. Buenas tardes para ti, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, Nelcy, quisimos llamarte hoy porque queremos entender un poco más qué está pasando en Quito y por qué ha sido tan curioso este asunto del estado de excepción que decretó Lenín Moreno, que es el presidente de Ecuador. ¿Realmente se puede llegar a una cosa tal como el estado de excepción solo con la movilización ciudadana? Bueno, mira, lo que pasa es que, digamos, el contexto de todo lo que está sucediendo es muy largo de explicar, pero lo que está sucediendo, digamos que viene desde atrás, de una acumulación de descontento de la ciudadanía en general con lo que ha venido sucediendo en el país y particularmente con la nueva firma de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que se hizo hace unos meses atrás. Una vez que pasó la firma con que para el país, digamos, el país llevaba más de una década sin ningún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entonces ya eso fue un baldado de agua fría, digamos, o un anuncio de lo que iba a venir. Entonces
Entonces, un tiempo después viene el anuncio de las medidas económicas por parte del presidente Moreno. En realidad, ¿me están escuchando? Sí, aquí estamos, Nelcy. Ya, ok. En realidad el paquete de medidas económicas es muy amplio y digamos que el análisis de todo el paquete tributario, el paquete de exención de impuestos a importadores y demás, sería muy largo también. Pero el conjunto de las medidas económicas es un conjunto de medidas que claramente tiende, digamos, a la flexibilización laboral, al favorecimiento, digamos, del gran empresariado y de la gran industria que hay en el país y el punto, digamos, que es más visible porque afecta de modo inmediato el bolsillo de todas las personas y el costo de la vida, es la eliminación de los subsidios al diésel y a la gasolina. Este es un país que ha subsidiado históricamente el costo del gas, el diésel y la gasolina. Bueno, eso es una cosa distinta a la que pasa en Colombia, muy distinta. Entonces, al quitar el subsidio de los combustibles, obviamente hay una elevación del precio. Y el diésel particularmente es un combustible muy usado en Ecuador, muy usado. Es usado por el sector, por la pesca, por los pescadores, es usado por los campesinos en sus camionetas con las que sacan los productos, es usado por las panaderías, es usado por una cantidad de sectores, pequeños y grandes. Entonces, el alza de los combustibles es la consecuencia de la eliminación de los subsidios. No sé si me estoy explicando. Sí, claro, ya van a tener que pagar la tarifa plena y obviamente eso hizo enojar ha enfurecido, por supuesto, a la gente, entre otras cosas, porque son como medidas así tomadas de la noche a la mañana que se sabía que iban a ser impopulares absolutamente, por eso ningún otro gobierno las había tomado antes, aunque debieron haberlas tomado progresivamente y discriminadamente, es decir, sin afectar a los que menos tienen, pero no, acá la medida es para todos, fue de un día para otro y ahí está, punto. Entonces, yo creo que el gobierno tenía claro que la reacción popular iba a ser inmediata porque inmediatamente decretó el estado de excepción. Entonces, era evidente que ellos sabían cuál iba a ser la reacción. Eso no significa que se justifique, de hecho en este momento hay una espera, digamos, ante la Corte Constitucional, porque hay presión para que la Corte declare inconstitucional el estado de excepción. Efectivamente, fue tomado de manera inmediata, sin razones por las cuales tomarlo, porque pues no había ninguna conmoción interna, lo que había eran movilizaciones, y ante la salida de los militares y toda la policía en las calles y en todas partes, evidentemente lo que ha sucedido es que la rabia digamos que la gente se ha indignado todavía más, porque no había ninguna razón para que eso sucediera. Y digamos que todo ha ido subiendo de tono fuertemente, a pesar de que los transportistas negociaron ya su parte, digamos. El gremio de los transportistas siempre ha sido un gremio que negocia lo suyo y punto, pero con lo que no contó el gobierno fue, creo yo, con la movilización masiva del movimiento indígena ecuatoriano, que parecía estar dividido y fragmentado y todo lo demás, pero que ante esta situación está movilizándose masivamente. De hecho, toda la sierra centro del Ecuador está paralizada y el movimiento busca llegar hasta Quito. Así que en este momento ellos son los verdaderos protagonistas del paro. Obviamente hay otros sectores en las ciudades que han ido sumando. Hoy sumaron los campesinos, los estudiantes desde la semana pasada, en fin. Pero digamos que la fuerza de lo que pueda suceder en este momento está en manos del movimiento indígena. Bueno, Nelcy, y recordemos que esta semana también el senador colombiano Jonathan Tamayo, conocido como Manguito, del partido ASI, propuso regular la protesta ciudadana en Colombia para evitar las movilizaciones entre semanas.
Nelcy, te estaba contando y le estaba contando a los oyentes que un senador de la República propuso esta semana regular la protesta social en Colombia para evitar las movilizaciones ciudadanas durante semana por los trancones, por la paralización del tráfico y de la productividad, pero este argumento deslegitima hondamente la protesta social en Colombia. ¿Por qué en Ecuador se logra un paro de tal magnitud y que los poderosos estén preocupados porque qué puede hacer la ciudadanía, y aquí en Colombia lo satanizamos tanto? Bueno, yo te diría que también aquí los gobiernos, particularmente en los últimos años, han criminalizado bastante la protesta social. De hecho, en este momento tenemos más de 300 personas detenidas por las más diversas causas, e incluso personas detenidas por nada, directamente, porque de casualidad estaban en ese momento pasando por el lugar donde se estaban dando las protestas. Entonces, la tendencia a la criminalización de la protesta social es una tendencia en toda la región, realmente, en América Latina. Obviamente, intentar organizar la protesta social desde la norma es básicamente una ridiculez, porque la protesta social es un derecho fundamental, además. Claro, y se tiene que poder organizar por sí misma. De hecho, si bien en Ecuador se ha criminalizado la protesta social en todos los últimos años, no había sucedido desde hace por lo menos, no sé, creo que 20 años, que se declarara un estado de excepción. Eso es un exceso que para la gente es inconcebible, que es inconcebible para todos nosotros. O sea, no puede ser que una movilización provoque estado de excepción, y lo que ha hecho es en realidad como alentar obviamente el enojo y las expresiones violentas, porque no se trata de no se trataba en el origen de una movilización violenta, era una paralización, ya está. Pero si tú ves que te amenazan, pues sí, la gente se enoja, y no, tampoco lo justifico, pero digamos que ahora hay una actitud de violencia de un lado y del otro, y el discurso del gobierno hoy es nosotros vamos a poner en orden al país y sí estamos dispuestos a dialogar. Entonces son dos discursos contradictorios, porque o pones en orden al país con los militares en la calle, o te sientas a dialogar y sacas a los militares de la calle, porque no creo que el movimiento social se va a sentar a conversar con los militares en la calle. Sí, es muy recurrente la represión, sobre todo de organismos policiales. Lo hemos visto en las últimas marchas estudiantiles acá en Medellín y en Bogotá también, con todo este asunto de la Universidad Distrital. Nelcy, ¿qué nos podés decir de qué viene para Ecuador con este movimiento indígena que va hacia Quito? Pues está muy difícil saber lo que viene, porque el peor escenario sería obviamente que el movimiento indígena no pueda entrar a la capital pacíficamente y que sea reprimido, digamos, en los límites de la ciudad. Todos sabemos por historia que el movimiento indígena no se repliega por miedo, así que ese sería el peor escenario, porque sería un escenario de violencia y de represión tremendo. El otro escenario sería que el gobierno deje que el movimiento entre a Quito y a partir de ahí empiecen una negociación que no será fácil, pero que es posible, porque en el marco de que el gobierno no va a echar para atrás las medidas. Eso ya lo han dicho claramente, porque además es lo que firmaron con el fondo, pero eventualmente pueden proponer algún tipo de medidas compensatorias adicionales. No lo sé, ese sería el mejor escenario posible en este momento, porque retirar las medidas no las van a retirar, en eso han sido muy enfáticos, pero tendrán que buscar una alternativa, creo yo,
para poder negociar, particularmente con el movimiento indígena, pero el asunto es que el movimiento indígena ahorita está movilizado por todos y por todas, es decir, van a tener que pensar en una medida compensatoria para todos los sectores y no solo para el movimiento indígena. Muchas gracias, Nelcy. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros y seguiremos pendientes de qué pasa entonces en el país vecino y las similitudes que tenemos en cuanto a protesta social. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, ahí está el curioso caso de las movilizaciones sociales en Latinoamérica y ya es hora de pasar a otros temas especiales que preparamos para ustedes cada semana los lunes. Llevados por el mercado, el arriendo, el pasaje y otras maricaditas varias. ¿Será que estos aparatos, sobre todo este que tengo en mis manos, que es un iPhone de los viejitos, nos lo venden al triple, al cuádruple, al quíntuple el precio que cuesta hacerlos? Hay rumores. hay rumores de que nos están vendiendo la tecnología muchísimo más caro de la que es, sobre todo este tema de los celulares, pues que parece que el precio se lo ponen más por el estatus que da que realmente por la función que cumple, que podríamos tener celulares muchísimo más baratos. Para este lunes de economía invitamos a un morador que viaja mucho, que mantiene por acá con los orientales, en San Juan con la oriental, conectando los memes de la semana pasada. Estamos con Pepe. Pepe, bienvenido a Morada Noticias, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, yo soy Pepe. Pepe, con estamos... La oriental, a mí me gusta... Con la oriental decís que estuve. Sí. Por allá en la oriental armando celulares de contrabando, Pepe. Estuve en China, sí, y estuve mirando cómo es que se hacen todos estos dispositivos que nosotros usamos. De allá es que viene casi todo lo que usamos de electrónica y lo que vos estabas diciendo del iPhone. El iPhone, por ejemplo, lo produce una sola compañía, es el que produce todas las piezas del iPhone. Bueno, y realmente sí vale la pena pagar hasta 2, 3, 4, 5 millones de pesos por un teléfono de estos. Hay muchas cosas ahí metidas dentro del dispositivo de estos, hay muchas cosas ahí metidas. Empezando porque nosotros, Estados Unidos e Inglaterra empezaron a patentar las ideas, ¿cierto? Entonces las ideas valen y las marcas valen. Nosotros le ponemos valor a usar una idea o valor a usar un logotipo, ¿cierto? Y entonces como estas marcas utilizan toda esta propiedad intelectual, además de que usan todo este marketing, todo eso nos lo terminan cobrando a nosotros los usuarios, y entonces uno al final tiene que pagar por eso, pagar por las publicidades que iPhone hace en cada... No sé si ustedes han visto publicidades de iPhone, pero yo creo que son de los que más gastan en esto, porque uno no termina usando el producto porque es un producto y ya, sino porque usted pertenece a una comunidad de usuarios que están usando ese producto, porque usted ya más fácil puede hablar con otra persona, digamos, que tiene esa misma aplicación que usted tiene, o se puede entender más fácil con alguien más porque se puede comunicar de forma más sencilla porque los dos están sobre la misma plataforma, ¿cierto? Entonces toda esta serie de cosas uno las está pagando al final. Yo creo que Estados Unidos tiene tanto control y tanta influencia porque tiene un montón de patentes y
cosas por las que pagamos de forma invisible, que no nos damos cuenta que las estamos pagando, pero ellos son los dueños de Disney, ellos son los dueños de un montón de cosas que uno dice es una bobada, o sea, ¿por qué vamos a pagar por eso? Nadie pagaría por eso. Pepe, y Pero en plata al final blanca, ¿cuánto costaría, por ejemplo, hacer un iPhone? Lo que decís vos que lo produce toda una misma empresa. ¿Cuánto es ese margen de ganancia? Pues empecemos por decir, por ejemplo, cuánto vale el sistema operativo, cuánto valen las partes de un teléfono. Sí, es difícil de cuantificar, por ejemplo, estas cosas intangibles. Por ejemplo, el software es intangible, entonces es difícil de ponerle un precio. Yo creo que la respuesta más cercana que uno puede tener es lo que está viviendo, como qué alternativas se ven a estos modelos caros, ¿cierto? A estos modelos de alta gama. Y yo creo que la respuesta más clara viene de estas nuevas compañías chinas que ofrecen celulares mucho más baratos y que al final uno está usando dispositivos que tienen muy buena cámara, muy buen software, muy buena pantalla y aún así son muy baratos. Por ejemplo, no sé, estas marcas como Xiaomi, como Oppo, que están cada vez apareciendo más y que no tienen todo ese valor añadido. Entonces yo diría que ¿cuánto vale más o menos hacer un celular de alta gama, pero solo contando como lo mínimo posible? Eso lo estamos viendo en estas compañías donde los precios de los equipos bajan a un tercio, a un cuarto de lo que uno paga por un iPhone. Por ejemplo, un Xiaomi, por decir alguna marca, un Xiaomi de gama media uno lo puede encontrar a $150, mientras que un iPhone cuesta $1,000. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, estos dos dispositivos tienen por debajo más o menos las mismas características, o sea, los dos tienen un procesador, una memoria RAM, una pantalla, una buena batería, ciertos dispositivos para conectarme a él, Bluetooth, USB, Wi-Fi, 5G, y aún así estoy pagando un quinto de dinero por ellos, porque claro, el resto de la plata y el resto del dinero va a la compañía que lo termina potencializando, ¿cierto? Esta siempre ha sido la teoría de la economía de los ingleses, que nosotros no tenemos un negocio para que se pague a sí mismo, sino para que se capitalice, para que tener mucho más dinero del que nos gastamos haciendo esto para luego reinvertirlo. Entonces sí, claro, estas compañías tienen montañas de dinero. Se dice que Apple tiene más dinero en efectivo de lo que tiene la banca estadounidense, o sea, lo que tiene el país, el gobierno, que tiene más dinero. Y estas compañías tecnológicas han logrado amasar en los últimos años unas cantidades de dinero brutales, porque claro, venden cosas intangibles, venden cosas que se pueden copiar. Google no te vende algo, Google copia a 20,000 usuarios el mismo servicio y se los vende a todos. Entonces al final no está gastando, entre comillas, nada, es información la que te está vendiendo. Y estas compañías de tecnología en gran parte hacen eso, están vendiendo información. Y entonces uno termina pagando por todas estas cosas. Sí. Bueno, yo estuve por ahí investigando, indagando más o menos. Voy a dejar igual a Pepe para que nos comente en la línea sobre estos precios. Resulta que acontece que una pantalla LED en un celular que puede salir pues obviamente mucho más barato, puede costar entre 30 y 50,000 pesos. Sí. El armazón entre 35 y 45,000 pesos. Obviamente todos los precios varían de acuerdo pues a la calidad o en el lugar donde uno compre los accesorios.
el procesador más o menos 25-30 mil pesos, cámara frontal y trasera 25.000, la memoria 45.000 pesos, la batería 10.000 y las antenas, micrófonos, conectores y altavoces 35.000 pesos. Toda esa suma da alrededor de 200.000 pesos. Eso es para comprar o para hacer personalmente un teléfono con un buen procesador, con una muy buena memoria, con buena calidad de fotografía, que se podría decir pues como que fuera de alta gama, pero obviamente como no tiene la marca, sí, no sería. Y falta ahí el sistema operativo. Pero Pepe, tengo entendido que hay sistemas operativos libres, o sea, es decir, como de nuestra onda de copyleft y lo que se puede compartir. Sí existen. Android nació de Linux, que es un sistema operativo, no sé si lo han escuchado antes, es como una alternativa que se creó a Windows a finales de los años 80. Este proyecto crece mucho y luego Android se basa de él. O sea, la compañía Google se basa en él para crear Android. O sea que por debajo Android es Linux. Y uno puede coger Linux y copiarlo y metérselo a el hardware que quiera, ¿cierto? Cuando digo hardware es lo físico, ¿cierto? Porque ahí, por ejemplo, George mencionó la pantalla, el procesador, todas estas cosas. Esto es lo que llamamos hardware, pero se necesita una regla, una serie de instrucciones para que eso funcione, ¿cierto? Para que el procesador le abra la pantalla y nos muestre algo, para que cuando uno lo conecta aparezca arriba, está conectado. Todas estas cosas son como una lógica, son como un relojito que trabaja por dentro. Todo esto es el software. Y entonces sí, existen versiones libres de Android, por ejemplo, uno se las puede instalar al equipo de uno si tiene el suficiente conocimiento, que no es tan difícil. Por ejemplo, si ustedes se animan, yo creo que lo podrían hacer con un poco más o menos de esfuerzo, pero se puede hacer. Hay gente que lo ha intentado hacer, hay gente que, por ejemplo, hay un youtuber muy famoso que armó un iPhone en China, fue y compró las partes y lo ensambló él mismo. Es más, le puso algunas que él llamó mejoras al dispositivo, a un iPhone. Le puso el conector de audio, por ejemplo, que ya los iPhone no los traen, el conector de los audífonos. Entonces sí, hay gente que lo ha tratado de hacer, pero al final la cosa es que uno siempre como que o pagas para estar en la vanguardia, donde está el software más nuevo, donde está todo lo más nuevo, o pones vos ese esfuerzo y en vez de plata pones tu tiempo, ¿cierto? Que claro, que se puede hacer. Es más, es muy interesante porque uno en el proceso conoce mucho. Por ejemplo, pues yo soy ingeniero electrónico, a mí me gustan estas cosas, pero yo entiendo que no todo el mundo tenga el tiempo o las ganas de hacerlo. Entonces, al final yo creo que uno termina pagando por eso, porque siempre hay alternativas, pero no es que te vayan a salir gratis. Vos las vas a tener que pagar con tu tiempo y con tu dedicación, pero ahí están, y me parece súper importante que sigan estando ahí, porque siempre puede surgir algo más, ¿cierto? Siempre está la puerta ahí abierta para que alguien más llegue con una mejor idea y haga algo diferente. Muchas gracias a Pepe por venir y compartir con nosotros cuánto cuesta hacer un celular en nuestro numeral llevados este lunes de economía. Bueno, y después de Pepe, unos 5 minutitos más para un homenaje que nos corresponde hacer hoy desde el mundo del periodismo. Conversación de arte, ciudad y amar. Este domingo 6 de octubre partió de este mundo el maestro de la actual generación de periodistas, Javier Darío Restrepo. Estuvimos incluso conversando un poco con él en sus últimas horas, que estuvo conversando sobre ética en el Festival Gao la semana pasada. Su trabajo llevó a cabalidad esa máxima del periodismo que expresaba alguna vez
Kapuczynski de que las buenas personas siempre son buenos periodistas. Fue reportero durante 60 años, reconocido sobre todo por cubrir la guerra en Colombia para el noticiero 24 horas durante los años 80 y parte de los 90, y también columnista de periódicos como El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Heraldo, y sobre todo un maestro de la ética periodística, porque siempre se le consultaba cómo hacer periodismo. Incluso entre sus 25 libros la mayoría son de ética. Quisiera que pongamos un audio que compartieron los colegas de Caracol Radio de lo que pensaba Javier Darío Restrepo del detrimento del oficio de ser reportero y qué nos frenaba a los reporteros a hacer nuestra labor. El periodista tiene que defender, ahora sí, habrá su partido, su independencia, porque está acosada desde muy distintos ángulos, no solo del más obvio, que es la cosa económica, sino también el vencer el miedo. Y yo he encontrado en mis diálogos con los colegas que es uno de los factores que más condicionan la tarea del periodista, el que llegue de pronto a sentirse acosado por el miedo. Miedo. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo haciendo este noticiero, chicos? ¿Cuántas veces de pronto hemos sentido temor, tal vez un poco de incomodidad en hacer una pregunta por miedo a que nos digan el alcalde ya se tiene que ir? No, yo creo que eso es, y eso es lo de menos, pues como el tema de no conseguir la información o el tema de la censura, pues en algunos medios es como lo menos horrible que le puede pasar a un periodista acá en el país, porque hay cosas muchísimo más atroces y periodistas muy tesos que se meten justamente en unos temas muy tremendos que son pues como de toda la esencia del país, como podría ser el proceso de paz o todo el tema de lo que sucede con los campesinos en Colombia, falsos positivos, homicidios. Y los escándalos de corrupción que tantas los vidas escándalos han de cobrado. corrupción, entonces falsos testigos. Ahí hay una labor muy difícil de hacer por los periodistas, un oficio que sale bastante caro porque le cuesta la vida a muchísimos. Pero ante todo es un servicio ciudadano, es lo que intentamos hacer día a día y lo que el maestro Javier Darío Restrepo nos enseñaba. Y además a la prensa le corresponde desmontar la violencia que hay en las mentes. Era una de las frases que decía. Les dejo otro par. La mejor virtud de un periodista es saber escuchar, y quien está en el poder tiene muchos motivos para mentir y pocos alicientes para decir la verdad. Pero el periodismo que está metido en la vida y en las pequeñas rencillas de los políticos es muy mal periodismo. Si no intervenimos y no opinamos, seremos solo manipulados por quienes están en el poder. Así que esta es la invitación que nos deja el gran legado de Javier Darío Restrepo, ese maestro de la ética y el periodismo colombiano. Muchas gracias a ustedes por conectarse con esta emisión de lunes de Morada Noticias. Siempre estar atentos y prestos a que las voces de los soñadores les cuenten las noticias. Por efectos de tiempo, pues les dejamos en el tintero una noticia de deportes. Fuimos cuartos en el Mundial de Atletismo y gracias a Caterina Ibargüen y a Anthony Zambrano clasificamos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en esta disciplina, que también es una que le ha venido trayendo orgullos al país. Muchas gracias a George Varela y Dani Arbeláez por acompañarme en la realización de este noticiero. Siempre quien les habla y quien dirige, Laura Bayer, presta su voz y sus letras a Morada. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer.